gracias por haber tomado este espacio de su tiempo para dedicarnos estos momentos. Y pues bueno, estamos muy complacidos de que se encuentren aquí y también de que podamos escuchar a la maestra Sofía Ángeles sobre este trabajo que yo creo que les va a parecer muy interesante. De entrada, pues les puedo dar alguna semblanza de lo mucho que ya ha hecho la maestra. Ella es maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte y licenciada en comunicación por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Ha trabajado como editora y reportera en proyectos de divulgación para el periódico Frontera, la revista 10-4 y Retroactivos, además de colaborar en la creación de contenidos y social media manager en la agencia Ipsos Media Group. Actualmente funge como tutora del seminario Juvenicidio América Latina y Más Allá, y es coeditora de la revista Newsweek en español aquí en Baja California. Pues démosle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, mi nombre es Sofía Ángeles, como ya bien me presentaron, y hoy presentaré o intentaré presentar algunos detalles sobre la tesis con la que obtuve el grado de maestra en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte. El nombre de mi proyecto es Periodismo Transfronterizo, Trayectorias y Procesos de Identificación Laboral en Tijuana y en San Diego. ¿Qué es lo que yo analicé o lo que pretendí analizar? Era la relación que tenía el campo profesional transfronterizo que comparten Tijuana y San Diego en la configuración de las identidades laborales de un grupo de periodistas que colaboran para medios de comunicación y ejercen en Tijuana y San Diego e incluso extendiéndose hacia Los Ángeles. ¿Sí me escuchan bien? Gracias. Bueno, ya explicaré de qué se trata esto. El interés de la investigación se centraba en conocer cómo es que la labor periodística y las posibilidades de interdependencia en la frontera se reflejaban en las experiencias vividas por estos profesionistas, ¿no? Así como también cómo es que están permaneciendo y cuáles son los recursos y estrategias de los que echan mano para permanecer. Bueno, cuando realicé este trabajo de investigación, bueno, se estuvo preparando un proyecto, de hecho es con el preproyecto con el que entré al COLEF. Fue necesario para que yo ingresara, además de la entrevista y el examen que se hace, el PAEP, la PAEP más bien. Yo preparé un proyecto de investigación y se fue perfilando, se fue perfeccionando hasta que logró ser esto que van a ver ahorita, ¿no? El trabajo de campo, o bueno, cuando yo apliqué la herramienta de investigación, fue durante la segunda mitad del 2015. Perdón, estoy pasando. Va a ser un poco rudimentario esto porque tenemos una versión un poquito viejita del PDF. Pero bueno, estas son solo imágenes. Durante la segunda mitad del 2015 entrevisté a 10 periodistas que ejercen en Tijuana y San Diego para empresas de medios de Estados Unidos y México. Como les comentaba, bueno, mi interés principal era entrevistar a puro local, ¿no? Periodistas que ejercían nada más en Tijuana y San Diego. Conforme pasó mi proyecto y me fui dando cuenta de que eso no era posible, ¿no? De que muchos ejercían aquí, allá, para agencias de DF o incluso de manera internacional, y ya les voy a explicar. La selección de informantes, como se les llama a los entrevistados, fue mediante un muestreo aleatorio, es decir, o sea, no era específicamente una muestra como uniforme, no se puede en este tipo de estudios, basado en perfiles de periodistas mexicanos y estadounidenses que tuvieran experiencia en la cobertura de temas de gestión de la frontera y migración en estas dos ciudades fronterizas. Bueno, ¿cuál era mi motivación para hacer este trabajo? ¿Por qué lo hice? Si bien existen trabajos que hablan sobre medios de comunicación en Latinoamérica y Estados Unidos, ustedes lo deben de saber porque están estudiando esto, que refieren tanto al funcionamiento, las problemáticas y sobre todo a los efectos de sus contenidos, a observar a los medios como un medio fáctico, como un poder fáctico, perdón, mi interés manifestaba una necesidad de conocer y comprender no solo las condiciones estructurales de la práctica como una actividad remunerada, sino también las experiencias que estaban teniendo las personas, ¿no? Sabemos que el trabajo siempre se va a realizar a partir de personas y a mí me interesaba saber qué estaban sintiendo, qué estaban pensando, por qué se quedaban ahí. En todo caso, si es sabemos de antemano, aunque no nos hayamos dedicado a esto, que es una profesión difícil, ¿no? Entonces,
mi motivación personal, esto no salió de la nada, ¿no? Pues yo ya colaboré en proyectos y siempre fue, pues desde que yo tengo memoria, mi interés era escribir, era reportear, era saber qué significaba trabajar para un medio impreso. Mi primer trabajo en un periódico fue en el Frontera, y de hecho recuerdo, como una anécdota súper breve, que el mismo olor del periódico me emocionaba bastante, ¿no? Entonces era como una súper ilusión trabajar para un periódico, ya que me di cuenta que las cosas no eran tan sencillas ni tan fáciles, pero precisamente fue como este interés se fue perfilando hasta que dije, bueno, ya que salí de esto, porque evidentemente en periodismo de pronto no da para comer de todo, me fui a hacer investigación y seguí con este tema, ¿no? Entonces mi interés era saber, bueno, si habemos personas interesadas en el periodismo, si habemos personas interesadas en escribir, en saber, en proyectar qué está pasando en la región o en el mundo, ¿por qué nos estamos quedando si es tan difícil, ¿no? O si es de cierto modo peligroso, si el entorno es violento. Pues bien, esta era mi motivación principal. Bueno, finalmente también hablo de un objetivo, bueno, una justificación, así le llamamos, una justificación a nivel profesional, porque conforme fui, pues ahora sí que construyendo mi proyecto, me di cuenta de que esto no se debía quedar o no podía quedarse nada más en lo subjetivo, ¿no? En hablar de qué sentían, qué pensaban los periodistas, sino establecer también como un cierto, pues, conocimiento para saber cómo se estructura la profesión en sí, ¿no? Cuánto estaban ganando, quiénes de ellos están contratados, quiénes de ellos trabajan bajo este método freelance, que de hecho es como una de las opciones más comunes hoy en día para el periodismo, y con ello contribuir de cierto modo a la profesión, ¿no? Al menos es lo que yo creo. Bien, en todo proyecto de investigación, como ustedes sabrán, o si se dedican a esto, que es bien interesante, hay que hacer una pregunta de investigación, ¿no? Hay que hacer una pregunta que de hecho no es la primera, es la versión 1501 de todas las que yo me hice, o sea, era estar preparando algo de manera que la pregunta concentrara la problemática que yo me estaba planteando y al mismo tiempo tratar de resolverla a partir de objetivos, ¿no? Yo me pregunté de qué manera el campo profesional transfronterizo, que es un constructo conceptual que yo armé también, con conceptos que obviamente no son míos, influye en la conformación de las identidades laborales de los periodistas de medios impresos de Tijuana y San Diego. ¿Cómo iba a responder yo a esta pregunta, no? Tenía que identificar similitudes y diferencias en las experiencias y la relación que establecen los periodistas con las dimensiones del campo, determinar cómo se configuran las identidades laborales a partir de narrativas sobre el trabajo y conocer los recursos y estrategias que están desarrollando para crecer, un poco de lo que ya les comentaba al inicio. Bueno, llegó una parte que no a todos nos gusta, pero creo que es muy necesaria, la parte teórica, ¿no? ¿Cómo acompañar una idea que era bastante vaga cuando yo me lo planteaba de inicio? Si pensamos en investigación, hay una metáfora que me encantó de una de las profesoras que me dio clase en el colegio, que se llama Olga Otters. Ella decía que pensáramos en el proceso de investigación, en la investigación en sí, como una escalera. La escalera pues sí tiene un inicio, vamos subiendo, iniciamos desde la idea como más abstracta, bueno, más convencional, lo cotidiano, bueno, yo quiero saber por qué los periodistas se dedican a lo que hacen, ¿no? Y a partir de eso ir subiendo hasta llegar a lo teórico. El respaldo teórico me iba a ayudar a comprender esta realidad que aparentemente es muy cotidiana, y ya que estamos en la cima, había que bajar otra vez, conociendo ya los datos y la información que me iban a dar las entrevistas, ¿no? Eso es lo que les voy a comentar enseguida. Sin profundizar mucho en esto, ya les encargaré que lo lean, de verdad les recomiendo mucho. Hay un autor francés de la sociología francesa del trabajo, que es Claude Duval, y él analiza las identidades laborales. ¿Qué entiende Duval como las identidades laborales? Si sabemos nosotros que la identidad no está determinada y no es algo como permanente, es algo que estamos construyendo día a día, Duval se imaginaba que el trabajo, bueno, pensaba que el trabajo era definitivamente una parte central de nuestra vida. Entonces pensaba que el trabajo, bueno, las identidades laborales eran construcciones, es decir, es algo que está cambiando, construcciones sociales compartidas por quienes tienen trayectorias subjetivas y definiciones de actores homologables
particularmente en el trabajo, ¿no? Claude, no sé si se escucha como muy feo, ¿sí? Bueno, ni modo, hagan de cuenta que no está. Pensando que los mundos personales, hay que ver esto, ¿no? El mundo personal o mi vida personal no se separa del trabajo, entonces Claude Duval pensaba que los mundos personales se ven influidos por diversos contextos que se encuentran ligados a espacios donde estamos interactuando, ¿no? En el trabajo no solamente somos nosotros y el campo, sino que hay otras personas con las que nos estamos pues, desarrollando, aprendiendo. Entonces él imaginaba que la identidad se construía a partir de una dimensión biográfica y otra relacional, ¿no? Lo biográfico, ¿qué es? Bueno, tenía que ver con las experiencias de vida previas, con la carrera que habían estudiado, con ciertas decisiones que se habían tomado y relaciones personales o familiares al final de cuentas, y lo relacional, que tenía que ver con el momento en el que, bueno, también estaban trabajando, la relación con los jefes, con los compañeros, etc. En fin, muchos han de estar familiarizados con el concepto de campo de Bourdieu, ¿o no? En fin, esto también me lo imaginaba como, pues es un espacio social estructurado y estructurante compuesto por instituciones, agentes y prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Uní el campo, o el concepto de Bourdieu de campo, con el concepto de lo transfronterizo, que muchos de los académicos de la teoría de la frontera imaginan que hay una interacción permanente entre estas ciudades fronterizas y pues sí, que pertenecen a dos estructuras socioeconómicas muy distintas, pero que a partir de los intercambios a nivel subjetivo y simbólico puede haber como una especie de coyuntura, ¿no? y de unión. Entonces construye así el concepto de campo transfronterizo. Y bueno, evidentemente la investigación no iba a tener cuerpo y no iba a tener respuestas si yo no empleaba un método, ¿no? Utilizo el método biográfico, que si alguno de ustedes está estudiando también sociología lo va a conocer, y la herramienta, una de las herramientas, es la entrevista a profundidad. ¿A qué me refiero con esto? Es una entrevista que dura aproximadamente una hora y media, puede llegar hasta más, 2 horas, imagínense transcribir eso. Y finalmente fueron 10 mujeres y hombres periodistas. Mi unidad de análisis fueron las narrativas son estas experiencias contadas a través del tiempo, una persona que puede estar contando su vida desde que inició, la trayectoria, hasta el momento actual, ¿no? Y el criterio fue un muestreo aleatorio. Como yo les comentaba, mi interés, bueno, de inicio era entrevistar puros periodistas que habían trabajado para medios impresos, en cierto modo porque a mí me llamaba la atención eso, pero también como para acotar un poco el universo. Sin embargo, cuando entré a campo me di cuenta de que era súper reducido el grupo, ¿no? Entonces tuvimos, y aparte un periodista no nada más se dedica a medios impresos, sino que le entra a la tele, le entra a la radio, pues otros medios, pues los medios electrónicos que ya no podemos obviar. Entonces tuve que ampliar un poquito mi selección, ¿no? Entonces se conformó que un grupo súper variado de jóvenes, de personas ya un poco más grandes, que entraron desde los 60 al periodismo, hombres y mujeres con distintos intereses y que trabajaban aquí y allá, ¿no? Bueno, es importante dónde estamos hablando y de dónde estoy partiendo para hacer mi proyecto de investigación. La frontera de México-Estados Unidos, pues como sabemos, es un territorio de 10 estados y aproximadamente 12 ciudades vecinas, entre las que se encuentran Tijuana y San Diego. ¿Qué encontramos aquí? Hay condiciones de asimetría económica, ¿no? Hay evidentes diferencias a pesar de que podamos cruzar al otro lado, de que no podamos cruzar, de que hay intercambio de mercancías, servicios y personas. Sabemos que San Diego y California son de los que más, mejor situación económica tienen, y esto pues es súper contrastante con una de las ciudades en Tijuana que recibe más personas, que sí hay empleo, pero que evidentemente en los salarios se notan las diferencias, ¿no? Hay un intercambio, como les mencionaba. Entonces yo me preguntaba, pues bueno, será interesante hablar de esto, a diferencia de hablar del periodismo en el DF, ¿no? Y para establecer una comparativa. Bueno, otro contexto interesante también es el campo profesional o periodístico de la región. Yo me preguntaba, cuando hacía esta investigación, por las diferencias en los modos de hacer periodismo, ¿no?
México, como sabemos y como investigaciones lo han dado a conocer, está ligado, ha estado ligado por mucho tiempo al poder político, ¿no? Ha sido un periodismo de declaraciones, de hecho se establece como periodismo declaracionista. Y Estados Unidos hizo transición de periodismo político hasta llegar al comercial o basado en alianzas empresariales. También sabemos que Estados Unidos tiene como construye esta idea del periodismo objetivo, la libertad y demás, pero también debemos saber que Estados Unidos tuvo como esta transición, ¿no? De ser los Paint Papers y que también estaban como muy cargados hacia una tendencia u otra, hasta ser lo que hoy conocemos, por ejemplo, en el San Diego Union Tribune, que tiene, hasta hace poco tuvo un dueño que era pues, un empresario, no tenía ni idea de lo que era el periodismo, le entró porque pues, era negocio o pensó que era negocio, y pues por hablar de algo muy local, ¿no? Ambos periodismos, o bueno, formas o modos de hacer periodismo pasan por este proceso de legitimación necesaria. A pesar de que los medios estén aliados con empresas, siguen necesitando que la gente les crea. Actores e instituciones, ¿no? Pensando también cuáles eran estos puestos que habían en los medios de comunicación, que ya no todos se establecen con la misma jerarquía. Me tuve que poner a investigar cuántos medios estaban publicando, cuántos electrónicos había, que ya sabemos que no todos tienen su versión impresa. Y la consideración en el universo, como les mencionaba, de páginas derivadas de la TV y el radio. A partir de 2001 empezamos a ver un auge en los medios de comunicación que empiezan a sacar su página web, ya no pueden detener a esta vorágine de información, y a partir de ahí, o sea, ahora consideramos como muy evidente que cada medio vaya a tener su página, e incluso ya pensamos que pues es lo único, ¿no? Lo que más importa. Pues bien, otra diferencia importante era no comparar, porque no hay una manera de compararlos de manera justa, pero hablar de los ingresos, ¿no? Los profesionistas que se desempeñan en el periodismo varían no solo entre ciudades pertenecientes a naciones con economías y divisas muy distintas, sino que, por ejemplo, en Estados Unidos no podemos comparar, son $10 la hora, es decir, podemos ganar, o sea, ganando lo mínimo hasta $80 diarios, mientras que en México tenemos un salario mínimo de 73.04 pesos, ¿no? Entonces, yo pensaba como en esta cuestión de los ingresos y los salarios, pero me di cuenta, como lo voy a explicar en los resultados, que esto no puede ser medido del todo porque los periodistas no solo tienen un trabajo, ¿no? Sino que están como productores, están como periodistas en un medio, trabajan tal vez dando clases también, entonces es una manera de abonar a su ingreso y que no sea como nada más de una fuente. Hablando de algo un poco más divertido, para no dormirlos. El trabajo de campo. Muchos pueden pensar que el trabajo de investigación es nada más estar sentado, leyendo, escribiendo, y es un trabajo como muy tedioso y muy rutinario, pero creo que una parte interesante o muy importante del trabajo de un investigador es el ir a campo, ¿no? ¿Por qué se llama ir a campo? Pues es ir al lugar de donde están tus informantes. En este caso pues era seguir aquí en mi casa en Tijuana, en San Diego, pero pues ahora sí que conseguir que los periodistas me hicieran caso, ¿no? Esto fue como muy interesante y un poco difícil, porque era como entrar en esta dinámica de, ¿sabes qué? Yo trabajé en frontera, tuve que utilizar mis armas, ¿no? Conozco a tal, conozco a fulanito de tal, ¿me puedes dar entrevista, por favor? Y era también andar corriendo con ellos, porque no tenían el tiempo para dártelo. De hecho, tengo una experiencia con una de las periodistas, no voy a decir quién es, que le mandé correos, yo creo que le mandé como más de 20 correos insistiendo, le llamé, casi me faltaba llegar a buscarla a su casa porque de verdad me parecía que su opinión y su experiencia era muy interesante para el proyecto. De pronto hay que ser un poquito insistentes en esto, pero creo que al final vale la pena lo que sale. Pues donde la realicé, distintos lugares de Tijuana y San Diego, desde el café hasta un lugar de comida libanesa, así fueron las entrevistas, y es estar preparado siempre con la grabadora, tener una libretita, estar preparado para que el entrevistado también hable toda la hora y no te deje preguntar. Hay que preparar un guión de preguntas que no va a ser como el definitivo, la conversación te tiene que ir llevando, es lo interesante de esto, ¿no? Como él te va a ir contando su experiencia, cómo empezó, cómo fue, de cierto modo tienes que dejarlo fluir y dejarlo contar, ¿no? Narrar precisamente, pero sí tienes que ir conduciendo para que tú
logres reflejar en tu entrevista los ejes que tú estabas considerando. Bueno, sí, ya les dije. Que al final de cuentas terminaron siendo personas que entraron al campo al mismo tiempo que yo y personas que entraron en los 60, ¿no? Entonces había experiencias muy interesantes. Hubo gente que le tocó, bueno, personas que les tocó imprimir, que les tocó trabajar en máquina de escribir, o sea, ya las últimas, y personas que ya es como Periscope, ¿no? Eso es hacer periodismo, entonces está muy suave. Bueno, después de que yo tuve mis entrevistas y ya todo muy suave, tenía que transcribir, ¿no? Y ese proceso también es como muy importante. Tenía un corpus de 10 entrevistas transcritas y empecé a esquematizar en secuencias de tiempo. Para esto me sirvió también el apoyo de académicos que tuve en una estancia de investigación. Y finalmente, como mi interés era hacer trayectorias de periodistas, pues tuve que organizar en secuencias, ¿no? Desde el inicio de la trayectoria, la inserción laboral, hablar de las salidas y rupturas, que también les voy a explicar rápidamente más adelante, y pues hasta cuando se salieron o ya dejaron de trabajar en esto, ¿no? Bueno, esto es un poco obvio, ¿no? La organización, cada quien tiene su manera, hay muchos que utilizan Atlas D, hay muchos que utilizan Excel, es una manera de organizar la información. ¿Y qué me encontré, no? Tipos de empleo y actores clave, ¿no? Argumentos de la identidad para sí y para los otros. Perdón, ¿alguien estaba apuntando o qué pasa? Ok, ¿a quién se acaba? No. Ok, entonces, ¿qué pasó cuando yo ya tuve la información, ya la organicé, ya empecé a escribir? Había que organizar en capítulos, ¿no? Los capítulos de resultados responden a dos principales cuestionamientos que yo me había hecho desde el inicio. Las trayectorias. Ahí lo que yo quería ver era la forma como más estructurada de cómo enfrentaban aspectos económicos o estructurales en el trabajo, o sea, cómo le hacían con ser contratados o no, cómo le hacían con ser freelance o no, y empecé a establecer tipologías. Las identidades, en este, pues, que fue como mi principal interés, era como el lado más subjetivo de las entrevistas, ¿no? Era cómo se construyen y dotan de sentido a la profesión. Hacer así, ya está, y después voy a hacer otra cosa, o tal vez mi proyecto es quedarme aquí en este medio para siempre, ¿no? Pero sí lo tienen bien planteado. Había otros con empleo fijo, un empleo base y trabajos simultáneos. Ahí en ese caso los periodistas no estaban buscando otros trabajos porque no encontraban suficiente el salario que tienen en el medio base, sino que lo consideran oportunidad. O sea, me tocó una periodista que trabajaba para un canal de televisión y a ella le salió una oportunidad cubriendo algo que la historia es el de la estabilidad relativa, trabajo acumulativo e independiente. Aquí entramos con los periodistas que, de hecho, una de las frases como más fuertes es: siempre he sido freelance, no voy a dejar de ser freelance, ¿no? Es este caso de periodistas que jamás han querido caer bajo el yugo de las empresas, ser el empleado de alguien. Entonces ellos se contratan a sí mismos para, por temporada o por encargo, que es el trabajo como más común, para entregar ya sea fotografías, videos, reportajes, escritos. Y entonces hablamos ahí de una estabilidad relativa. ¿Por qué? Porque como puede haber un montón de trabajo un mes, al otro ya no tienes, ¿no? Entonces hay que estar buscando todo el tiempo. No sé, hermano. Este que era como el capítulo en términos de lo que sentían, de lo que pensaban, de lo que imaginaban, entonces había que organizarlo muy bien, ¿no? ¿Qué me encontré? Con que en la dimensión identitaria, o la dimensión biográfica, como les mencionaba, el género era algo muy importante. Yo sé que al momento, si le entran a la investigación, el género va a ser un elemento clave para que su trabajo también tenga como esta perspectiva, ¿no? ¿Por qué damos por sentado que en el periodismo las mujeres tienen que ser rudas, tienen que ser fuertes, tienen que entrarle a todo y no pueden ir a cubrir policíacas porque pues son mujeres, ¿no? Ese tipo de cosas que damos por sentado lo vi en las entrevistas, ¿no? También desde casos muy interesantes donde el jefe no era el papá de una de las reporteras, pero le decían: no quiero que te pase nada, entonces tú no vas a ir, va a ir otro de tus compañeros. Ese tipo de cosas que son
podemos decir, pues es normal, ¿no? Vivimos en una sociedad de cierto modo machista, y no me voy a meter con esos temas, porque es un tema para otra conferencia, pero que en este tipo de trabajo se refleja de manera interesante porque puede cambiar la motivación de un periodista o incluso sacarlo de ese interés, ¿no? O sea, una persona, sí, una de las entrevistadas tuvo experiencias bastante fuertes donde al obtener ciertos reconocimientos o trabajos, los compañeros le decían, pero ¿por qué? O sea, tú eres una güerita fresa, ¿por qué vas a tener este trabajo, no? Entonces, eso lo hizo como... Son cuestiones que yo no me planteaba de inicio, pero que hicieron más interesante el trabajo. Dar sentido a la profesión, ¿no? Empatar estas dos cuestiones. Evidentemente la persona que le entró a la violencia, que le entró a la cobertura difícil, que tuvo un montón de empleos, tiene otra perspectiva sobre lo que es ser periodista que el periodista que le entró nada más al trabajo de oficina, ¿no? Que es muy valioso, pero son distintas experiencias. Y que pese a todo, para los periodistas aún es importante construir una trayectoria en torno a la vocación y sus valores personales, ¿no? Esto es súper importante. Los periodistas dicen, de hecho había una que me decía, primero está mi familia, estoy yo, está mi salud y está la seriedad con la que yo trato mi trabajo, y así siempre me conduzco. Yo no le entré a esto de las fiestecitas después de salir de la redacción, a tomar con los compañeros, porque pues yo me tomo mi trabajo súper serio, ¿no? Entonces, como cierto tipo de dinámicas que se dan a partir de lo que ellos consideran que es ser profesional, ¿no? Aparte de la persona que son. Y pues eso es todo. Muchas gracias.